La verdad no sabemos qué hacer. Se está repitiendo la misma situación. Pasó al final lo que tanto quería. Se ve que se mueven las hojas y alcanzamos a ver la cola. Y la verdad que esas cosas dan mucha bronca. ¿Qué pasó? No va a subir el auto ahí. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Está más que claro, ¿no? Hemos cambiado los roles. Arrancó de otra forma el video. Hoy estamos intercambiados. Para la gente que decía, ¿por qué no manejo yo? Así que hoy fue día de cambio. Sí, yo soy una persona que siempre me gusta manejar a mí, pero también sé que en este viaje lo estamos haciendo los dos y es muy importante ir cambiando también por el tema de que uno va disfrutando de otra forma. Excepto que la otra persona no sepa manejar, bueno, tendrás que ir manejando. Pero en este caso decidimos ir cambiando. Para los que no nos conocen, yo soy Facu y junto a Sofi, mi pareja, estamos viajando desde Argentina con el sueño de llegar manejando hasta Alaska. Ha habido algunas complicaciones últimamente. Exacto. Si no vieron el anteúltimo video. Estuvimos tramitando la visa acá en El Salvador, para mí, la visa de Estados Unidos, y lamentablemente me la negaron. Pero bueno, esos son obstáculos que el camino te va poniendo que uno tiene que sortear. En este momento no fue, será más adelante. ¿Estuvimos mal? Sí, estuvimos mal, pero ya vamos a ir mejorando de a poquito. Para los que están viendo los videos de El Salvador, pensarán que nosotros estuvimos poco tiempo en este país. No es así, tuvimos mucho tiempo porque vinimos a hacer la visa y también tuvimos la visita de la familia de Sofi que nos vino a visitar. Estuvimos mucho tiempo en Salinitas, bastante tiempo, se pasó bastante rápido también. Debemos más videos a la gente de El Salvador, la verdad que la gente increíble. Como dice Facu, no estuvimos filmando mucho porque estuvimos con la familia y también, vamos a decir la verdad, estuvimos bastante bajón. Sí, eso con también. El tema de la visa. Esto es así, el viaje continúa y sabemos que se nos vienen un montón de cosas muy lindas por delante. En estos momentos nos estamos yendo hacia Guatemala, que nos quedó por recorrer, y próximamente también se viene México. Así que vamos a tener una excusa para volver a El Salvador porque nos quedaron muchos lugares por documentar. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. ¿Cómo? Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. ¿Cómo? Báilalo. Estamos llegando a la frontera Las Chinamas, acá en El Salvador. Vamos a salir de El Salvador por la misma que entramos, porque nos pareció muy segura, muy tranquila, muy ordenada, sobre todo. Acá había que poner. Por allá, sí. Solamente queda hacer el trámite migratorio. Sí, acá estamos llegando. Báilalo. Gente, ya hicimos la salida oficial del auto y de nosotros de El Salvador y estuvimos tan apurados que no nos había dado tiempo de pegar la banderita, así que la queremos pegar en el suelo salvadoreño con ustedes. De nuevo, gracias a la gente de El Salvador, que la verdad que es increíble. Lo mejor es su gente, definitivamente. Y bueno, ahora le toca a Facu, la anterior la pegué yo, así que ahí va, ¿Qué dicen, gente? ¿Quedó bien? Mira, justo teníamos estas letras acá molestando, pero al límite quedó. Hay otra cosa que no le mostramos a la gente. Mira, porque se te vio en el video. Miren, tenemos gorra nueva. ¿Vieron? Regalito de la familia. Feliz viaje les desea la República del Salvador. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a Guatemala. Welcome to Guatemala de nuevo. Estamos cruzando nuevamente a tierras guatemaltecas. Los trámites en El Salvador demoraron nada. 5 minutos. Nada. Vamos a ver acá cuánto estamos. Estamos oficialmente en Guatemala de nuevo y lo que les queríamos comentar es que en estos 4 países, es decir, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador, uno tiene solamente 3 meses para estar dentro de los 4 países, el famoso C4. Recién cuando hicimos el trámite nos comentaron que nos quedan solamente 13 días para estar en el C4, por ende en Guatemala. Así que tendremos que salir antes de esos 13 días del país, porque si no, atención, hay una multa de $300. Así que tenemos que salir sí o sí. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. ¿Cómo? Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. ¿Cómo?
Hemos llegado finalmente, gente. Bueno, por acá va a quedar Tutuca. La verdad que estuvo un poquito concurrida la entrada a Cobán. Ya llegamos, ya nos instalamos. Pero miren, les queremos mostrar el lugar donde estamos quedando completito, ¿eh? Ah, Sofi ya se acostó. Pero cama, tenemos mesita para trabajar, heladera, televisor, todo, ¿no? Al día siguiente. Buen día, gente. Hoy tocó madrugar, pero estamos saliendo tarde porque Son las 10:30, así que vamos nomás. hoy vamos a ir a conocer un lugar muy bonito. Acá Sofi les va a contar un poquito. Este lugar al que estamos yendo está a 2 horas más o menos de acá, a 73 kilómetros. Es un ícono de Guatemala. El día no nos acompaña mucho, pero está lejos, así que esperemos que salga el sol. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Báilalo, gózalo, como lo canto y lo siento yo. Hemos llegado al pueblo de Lanquín. La verdad que nos recuerda muchísimo a Perú, por las montañas, por los tuk-tuk, por la vestimenta típica de la gente. Este es el último pueblito donde se puede hacer, digamos, base para ir al lugar que vamos a ir a visitar nosotros. Y desde acá nos quedan todavía 10 kilómetros. Nos contaron que ahora el camino está hecho de pavimento. Antes esto era de tierra, era más complicado llegar, pero hoy en día nos dijeron que podemos llegar con nuestro auto tranquilamente. Esperemos llegar. Creo que no tendríamos que haber venido por el lado del pueblo, sino ir por el otro camino más turístico. Encima ahora es imposible dar la vuelta. Está horrible el camino acá. Lo que pasó es que el GPS nos desviaba por 2 caminos y nosotros elegimos venir por el lado del pueblo para conocerlo. Más adelante se une con el que primeramente nos indicaba. Esperemos que cambie, la verdad, porque 10 kilómetros así, el auto va a sufrir mucho. Miren lo que es. Y después de un tramo, miren, sí, señores, llegamos al pavimento. No podía ser, si no era imposible. No, sino así era imposible. Con nuestro auto es imposible. Con una camioneta 4x4 vas de 10. Entonces, pequeño dato viajero que le vamos a dar de experiencia propia reciente, es que cuando vengan a Semuc Champey, si vienen en un auto así como es el nuestro chiquito, antes de la entrada del pueblo, doblen en esa calle. Si el GPS los manda por el pueblo, no vayan porque los van a hacer tomar la misma ruta que tuvimos que tomar nosotros, que era muy fea para nuestro auto. Una camioneta 4x4, no hay problema. Bueno, acabamos de llegar acá. Ahí Facu se está yendo a fijar la subida, porque acá nos dicen los nativos que sale 50 quetzales el parking, cuando el chico que nos hospedó en el Airbnb nos había dicho que salía 10 quetzales. 50 quetzales son casi $8, o sea, lo mismo que la entrada. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. El chico nos acaba de decir que allá arriba sí sale 10 quetzales el parking, pero obviamente con Tutuca es imposible llegar. Está como muy empinado. Lo que nos resulta raro es que nos habían dicho que salía 10 quetzales el parking y no 50. Y lo que también a mí no me gusta, y perdón que lo voy a decir, es que entre ellos se ponen a hablar en un idioma indígena que nosotros no entendemos, y la verdad que esas cosas dan mucha bronca. Y otra cosa también que nos pasa es que sí, bueno, ya estamos acá, pagás eso, el parking, pero lo cierto es que no tenemos efectivo. O sea, no nos alcanza si pagamos el parking para pagar la entrada. Y obviamente acá no hay internet, no hay tarjeta para pagar. Entonces estamos viendo cómo podemos resolver. ¿Qué pasó? No va a subir el auto ahí. Está como muy resbaloso. Unos momentos después. Pudimos arreglar por 35 quetzales el parking. La gente de Guatemala nos dirá si está bien, está mal. Claramente el auto por acá no subía porque nos estamos resbalando hasta nosotros. Facu subió a ver, pero con la lluvia también está todo muy patinoso. Hay que ver dónde es que se paga la entrada. Bueno, tenemos bienvenidos al monumento natural de Semuc Champey, como dijimos recién. Acabamos de ingresar al parque. Vamos a dejar atrás toda la mala onda del parqueo. Pagamos 50 quetzales para extranjeros, para nacionales. ¿Cuánto salía, vos viste? Sinceramente no. Sé que era mucho menos, pero no, solo vi el nuestro. Bueno,
Este sendero me hace acordar mucho a varios que ya hemos hecho ya. Puntualmente el que hicimos en Puyo, cuando estuvimos en la Amazonía ecuatoriana, era muy así. Y cuando también fuimos a Machu Picchu, había muchos caminos que eran de este tipo de selvas. Trae muchos recuerdos. ¿Y qué significa Sofi Semuc Champey? A ver, contale un poco acá a la gente que está intrigada del otro lado de la pantalla. ¿Por qué se llama así? Semuc Champey en el idioma quechí, el idioma indígena de acá, significa río que se esconde bajo las piedras. Y bueno, ahora lo van a ver por qué, ¿no? Además, en este lugar sabemos que se pueden ver jaguares, pumas, monos aulladores, que eso sí hemos visto en el viaje, ciervos de cola blanca. ¿Tendremos suerte de ver un jaguar? No sé si suerte, yo no prefiero ver. A mí me gustaría ver. No olviden sí o sí traer calzado adecuado para caminar porque está muy resbaloso. Yo casi me olvido y me vengo de ojota, pero porque me estaba olvidando. Yo traje los zapatitos de agua, de todas formas en la entrada también los venden. La época de lluvia y por la humedad que hay, está muy resbaloso. La verdad que se ve súper clarita el agua por allá abajo. Teníamos miedo por la época que estamos. Dicen que en esta época por ahí, si está lloviendo mucho como en estos momentos, puede estar marrón el agua, pero la verdad que estamos teniendo suerte y se ve bastante lindo. Hemos llegado a la parte de la punta, gente. Creo que para allá también igual se puede seguir caminando un poco, pero esta es donde empiezan las piletas esta, ¿no? Vemos gente a lo lejos, o sea que se puede seguir caminando para allá, debe haber trekking y demás. Y acá encontramos nuestro lugarcito para comer unos sanguchitos y meternos al agua que se ve increíble, gente. Primer intento. ¿Cómo está el agua? Está helada. A ver. Miren lo que es esta piscina natural. Es un espectáculo. Lo que sí no puedo meter, hay muchos pescaditos, pero no puedo meter la cámara abajo porque nos olvidamos de traer una tapita especial que tiene la GoPro para sumergirla abajo del agua. Pero miren lo que es esto. Acá estoy haciendo pie, pero más allá tiene como 3 metros de profundidad más o menos. Lo que sí recomendamos altamente que nosotros trajimos son los zapatitos de agua porque estas piedras te hacen muy mal los pies. Acá me vine a una parte que está más en el medio, donde nos podemos parar y le puedo dar una mejor vista del lugar, de lo que estamos viendo nosotros en realidad. Trajimos el dron para volarlo. Casi me caigo. Trajimos el dron para volarlo, pero nos dijeron que no se puede y está lleno de carteles que está prohibido, entonces incluso hay unos guardiaparques ahí, no se puede. Cuando no se puede, gente, no se puede. Hay que disfrutar de este tipo de vistas. ¿Qué pasa, Sofi? ¿Estás fría? Súper recomendado los zapatitos porque si no, te digo que... Sí, eso es lo que yo le decía recién. Que casi imposible. Sí, ¿Acá? sí. Es casi imposible caminar por acá, porque las piedras te lastiman mucho. No hay cocodrilos, ¿no? Nada, no hay. Mira, Sofi, pasó al final lo que tanto quería. Está saliendo el sol, gente, no podemos creer, en época de lluvia. Dicen que la época de lluvia es de abril a noviembre. Estamos en época de lluvia, salió el sol. Y miren lo que traje. Tuvimos suerte. Qué mejor comer unos sanguchitos con esta vista, ¿eh? Mirá, Mira. no sé. Se Lo único que nos faltaría sería el mate, pero bueno, lo tomamos cuando veníamos. Sí, Bueno. este lugar es muy de mates. Y miren este bebé acá cómo duerme. Ay, no, es muy tierno. Es muy tierno, no, mi amor. Y la maravilla de este lugar y la curiosidad es que está formado por un puente natural de 300 metros de piedra caliza que está formado por conchitas marinas de hace miles y miles de años. Lo que sucede acá es que por debajo de todas estas pozas pasa el río Cabón, no sé cómo se pronuncia, lo vamos a dejar por acá, y el río hace como afluente del lugar y hace que se formen estas piscinas naturales y por eso es un espectáculo de la naturaleza. La verdad que es increíble. La verdad que sí, es para quedarse todo el día acá disfrutando de esta belleza. Y con más sol debe ser tremendo. La temperatura del agua dicen que va entre 18 y 20 grados, pero yo me voy más por el 18 o menos, porque la verdad que
está bastante fresquita y obviamente para los nativos e indígenas del lugar este río es más que sagrado y espiritual. La energía del lugar es increíble. Nosotros entramos por ahí, por ese lugar, y viniendo por este costado, están construyendo por allá un camino que va a reemplazar este porque es muy peligroso, porque te puedes caer acá, te puedes resbalar. Pero por el momento se puede ir por acá para ver la entrada del río que les contaba Sofía hace un rato y cómo se mete para abajo del puente que le llaman ellos, que vendrían a ser todas estas piletas. Pero miren qué bonita la vista desde acá. Yo ya llegué hasta acá, hasta la punta, y se puede ver cómo viene el agua del río. Miren con la fuerza que viene el agua de allá. Y ahí es donde se mete lo que le llaman el sumidero y entra por debajo. Y después lo que explica acá es que el agua vuelve a subir por la misma presión y hace que se llenen estas piletas. Es increíble cómo viene el agua. A mí no me deja de sorprender porque nosotros estábamos allá en las piletas y vos ves el agua que corre medianamente a una presión despacito. Pero la corriente que tiene esto es increíble. Y más con la temporada de lluvia que estamos en este momento. Este es lo que le llaman el sumidero. Tremenda la fuerza. Si te caes acá no salís más. Estamos escuchando un mono, gente. A ver. Escuchen. Yo veo que se mueven las ramas, pero no lo veo. Qué pena que no lo podemos ver. Yo lo alcancé a ver en un momento que iba subiendo, pero no lo podemos encontrar porque la selva es muy tupida. Se ve que se mueven las hojas y alcanzamos a ver la cola, pero imposible tomarlo con la cámara. Unos momentos después. Estamos acá en las grutas de Lanquín, en la entrada. La verdad no sabemos qué hacer. Se está repitiendo la misma situación de recién. Nosotros no tenemos más efectivos porque pagamos un parquímetro alto que nos dijeron que era menos. Incluso el chico nos acaba de confirmar que nos estafaron, que no salía 50 quetzales, si bien nosotros arreglamos por mucho menos. Y el chico nos está diciendo que tenemos que entrar sí o sí con guía, a lo que yo le digo que no tenemos más plata para pagar un guía. Entonces estas cosas la verdad nos dan mucha bronca. Porque el lugar... Sí, sobre todo uno pregunta una cosa y como que te contestan como insinuándote, no contestándote nada. Claro, después nos dice que no hay luz, pero que él tiene linternas, que le paguemos a él. Entonces es muy confuso todo, la verdad. Primero nos dice que no hay luz, después nos dice que va a volver para que nosotros entremos igual. Desistimos porque sí, te termina dando o te termina molestando cuando las cosas no son claras. Porque si hay una tarifa y vos ya vas sabiendo lo que cuesta, bueno, decís, tengo el dinero, lo pago o no lo pago. Pero cuando vos ya llegas a un lugar y el guía te dice, no, lo mío es a voluntad, pero después en vez de decirnos que era voluntad, nos dice, no, bueno, les voy a cobrar 50 nada más. Obviamente esto aparte de lo que cuesta la entrada al parque. Entonces todas esas cosas, viste, terminan matando el turismo. Te terminan haciendo que te pase como nosotros, que te termines yendo. Y no sabes, la luz no anda o que no, pero sí anda o por ahí vuelve. Nosotros, como ustedes saben, vivimos de YouTube y queremos filmar todos para ustedes. Seguramente nos hayamos perdido algo muy lindo. Y también nos va a quedar siempre esa duda si había luz o no, porque nos querían vender el guía con la linterna. Así que también te dan bronca las situaciones, decidimos seguir e irnos, porque no volver en otro momento, la verdad no creo, pero bueno, no nos vamos a quejar más. Vamos a cerrar el video y si todavía no estás suscrito a este canal, no olvides de activar la campanita porque el video que se viene promete un montonazo. Estamos muy emocionados. No se olviden de dejarnos en comentarios ahí qué es lo que le pareció Semuc Champey. A nosotros la verdad que nos encantó, nos pareció un lugar súper hermoso. Gente, los queremos un montón y será hasta el próximo video.